¿Qué tal? Muy buen día, chavos. Hoy vamos a ver una sesión más de la materia de probabilidad y estadística. Específicamente vamos a hablar de la unidad 1 que se llama estadística descriptiva. Y como ustedes ya saben, yo soy el maestro Hugo de Jesús Lara Muñoz. ¿Qué tal? Pues el tema que vamos a estar tocando el día de hoy pues van a ser las medidas de dispersión. Pues bueno, estas son números que indican si una variable se mueve mucho, poco, más o menos que otra. La razón de ser de este tipo de medidas es conocer de manera resumida una característica de la variable estudiada. Pues bueno, hay que decir que las medidas de dispersión tratan a través del cálculo de diferentes fórmulas de arrojar un valor numérico que ofrezca información sobre el grado de variabilidad de una variable. Las principales medidas de dispersión son las siguientes: el rango, la varianza, el coeficiente de variación y la desviación estándar o desviación típica. Más adelante les voy a ir mencionando a qué se refiere cada una de estas medidas. Pues bueno, aquí vamos a empezar viendo lo que es el rango. Pues bueno, esta es la diferencia entre el mayor y menor de los datos de una distribución estadística. Un ejemplo que tenemos aquí es el siguiente. En el siguiente conjunto de números 4, 6, 9, 3 y 7, el valor menor es 3 y el mayor es 9, lo cual significa que el rango es 6, ya que se le resta el 9 menos 3, va a dar a 6. Como pueden ver, esto es un tema muy sencillo de entender. Pues bueno, vamos a continuar con lo que es el coeficiente de variación. Pues bueno, esta es una medida de dispersión relativa que se define como el cociente de la desviación estándar entre la media aritmética. Pues bueno, aquí algunos autores expresan el coeficiente de variación de forma porcentual. En ese caso, solo tendríamos que multiplicar la fórmula por el 100%. Aquí tenemos lo que es la fórmula. Si queremos conocer el coeficiente de variación de la población, pues tenemos que dividir la desviación estándar sobre la media. Y si queremos conocer el coeficiente de la muestra, pues prácticamente es la misma fórmula, la desviación estándar sobre la media, simplemente pues de cada una de ellas, ya sea de la población o ya sea de la muestra. Pues bueno, vamos a continuar con la varianza. Tenemos que la varianza es la media aritmética del cuadrado de las desviaciones respecto a la media de una distribución estadística. Pues bueno, aquí tenemos un ejemplo. En este ejemplo pues tenemos que es una tabla de la edades de 5 niños. La primera edad es de 2 años, la segunda edad es de 3 años, la tercera edad es de 6 años, la cuarta edad es de 8 años y la quinta edad es de 11 años. Entonces tenemos que la fórmula para la varianza es la siguiente. Tenemos pues la variable 1 menos la media elevado al cuadrado, más la variable 2 menos la media elevado al cuadrado, más la variable a la n menos pues la media, todo va a ser elevado al cuadrado, y eso se va a dividir sobre el número de variables que nosotros tenemos. Entonces únicamente tenemos que sustituir lo que son los datos. Como pueden ver ahí en la imagen, es 2 menos 6 al cuadrado, más 3 menos 6 al cuadrado, más 6 menos 6 al cuadrado, más 8 menos 6 al cuadrado, más 11 menos 6 al cuadrado. Todo eso lo vamos a dividir sobre 5, que es la cantidad de niños que tenemos. Entonces nos va a dar un resultado de 54 sobre 5, lo que va a ser igual a 10.8. Ese va a ser el resultado de nuestra varianza. Y como por último tenemos la desviación estándar. Pues bueno, la desviación estándar o de desviación típica es la raíz cuadrada de la varianza. Como pueden ver aquí en el ejemplo, tenemos prácticamente el 10.8, que es el resultado de la diapositiva anterior. Únicamente se le va a sacar lo que es la raíz cuadrada, lo cual nos va a dar a 3.28. Pues bueno, otro tema que vamos a ver a continuación son las medidas de asimetría y kurtosis. Vamos a empezar definiendo lo que es la asimetría. Pues bueno, esta es una medida de forma de una distribución que permite identificar y describir la manera en cómo los datos tienden a reunirse de acuerdo con la frecuencia con que se hallen dentro de la distribución. Pues la asimetría presenta en las siguientes formas. A continuación les voy a ir mencionando cada una de ellas. La primera es asimetría negativa o a la izquierda. Pues bueno, esta se da en una distribución
cuando la minoría de los datos está en la parte izquierda de la media. Este tipo de distribución presenta un alargamiento o sesgo hacia la izquierda, es decir, la distribución de los datos tiene a la izquierda una cola más larga que la de la derecha. La siguiente es la asimétrica. Esta se da cuando en una distribución se distribuyen aproximadamente la misma cantidad de los datos a ambos lados de la media aritmética. Hay que mencionar que no tiene alargamiento o sesgo. Y por último, pues tenemos lo que es la asimetría positiva o a la derecha. Esta se da cuando en una distribución la minoría de los datos está en la parte derecha de la media aritmética. Este tipo de distribución presenta un alargamiento o sesgo hacia la derecha, es decir, la distribución de los datos tiene a la derecha una cola más larga que a la izquierda. Pues bueno, a continuación vamos a ver lo que es la kurtosis. Pues bueno, la kurtosis mide el grado de agudeza o achatamiento de una distribución con relación a la distribución normal, es decir, mide cuán puntiaguda es una distribución. Esta puede ser de tres formas. La primera de ellas es leptocúrtica. Aquí existe una gran concentración de datos. La segunda es mesocúrtica. Aquí existe una concentración normal de datos. Y por último tenemos la platicúrtica. Aquí existe una baja concentración de datos. A continuación vamos a ver lo que son las representaciones gráficas. La primera representación es el diagrama de barras. Estos principalmente se usan para representar gráficamente series estadísticas de valores en un sistema de ejes cartesianos, de manera que en las abscisas se indica el valor de la variable estadística y en las ordenadas se señala su frecuencia absoluta. La siguiente que tenemos por aquí pues es el histograma. Este es un conjunto de barras rectangulares verticales que su altura es proporcional a las frecuencias absolutas de cada uno de los intervalos. Este se utiliza principalmente pues para datos agrupados. El tercero que tenemos son los pictogramas. Este es un tipo de gráfico que representa mediante dibujos la característica estudiada. Estos representan las frecuencias relativas o absolutas de una variable cualitativa o discreta. Y por último tenemos lo que son los gráficos de sectores. Aquí se muestra el valor de la frecuencia de la variable señalada como un sector circular dentro de un círculo completo. Por ello resultan útiles particularmente para mostrar comparaciones entre datos, sobre todo en forma de frecuencias relativas de las variables expresadas en una forma de porcentaje. Pues bueno, vamos a ver a continuación lo que son los diagramas de dispersión. Este tiene el propósito de controlar mejor el proceso y mejorarlo. Resulta indispensable conocer cómo se comportan algunas variables o características de calidad entre sí. Esta es una herramienta utilizada cuando se desea realizar un análisis gráfico de datos bivariados, es decir, los que se refieren a dos conjuntos de datos. Pues bueno, esta también indica si dos variables están relacionadas y sirve para proporcionar la posibilidad de reconocer fácilmente relaciones causa y efecto. Pero, ¿cómo desarrollar un diagrama de dispersión? Pues aquí existen una serie de pasos que a continuación se los voy a ir mencionando. El paso 1 es recolectar n pareja de datos de la forma x, y y y, con i igual a 1, 2, 3 o n número de datos, donde x, y y y representan los valores respectivos de las dos variables. Los datos suelen representarse en una tabla. El paso 2 es diseñar las escalas apropiadas para los ejes x y y. El paso 3 es graficar las parejas de datos. Si hay puntos repetidos, se mostrarán como círculos concéntricos. Y el paso 4 es documentar el diagrama. Como pueden ver ahí, pues esa es la imagen, es la pantalla que debe de tener un diagrama de dispersión. Como pueden ver, pues tenemos el eje de las y, el eje de las x, y pues únicamente lo que hay que hacer es graficar cada punto. Pues bueno, por último tenemos el teorema de Chebyshev. Pues bueno, este es un teorema utilizado en estadística que proporciona una estimación conservadora de la probabilidad de que una variable aleatoria con varianza finita se sitúe a una cierta distancia de su esperanza matemática o de su media. Pues bueno, también hay que decir que el teorema de Chebyshev es considerada una desigualdad probabilística, ya que proporciona un límite superior a la probabilidad de que la desviación absoluta de una variable correspondiente o aleatoria de su medida excede un umbral dado. En general, el teorema de Chebyshev
se usa para medir la dispersión de los datos para cualquier distribución. La expresión formal es la siguiente. Como pueden ver ahí, X es el valor estimado. La media es la esperanza matemática del valor estimado. Tenemos también lo que es la desviación típica del valor esperado. Y tenemos que K es el número de desviaciones típicas. Como pueden ver ahí, pues esa es la fórmula que nosotros tenemos. Y pues prácticamente eso sería todo, chicos. Cualquier duda, cualquier comentario, ya saben dónde contactarme. Muchas gracias, espero les haya servido la información. Chao.